Hola, el día de hoy voy a presentar en representación del equipo conformado por Gabriela Fátima Aminadí y Reina el marco constitucional de las finanzas públicas, mencionando que los contenidos que se verán serán las facultades constitucionales del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, así identificando su naturaleza material, donde se presentarán las facultades materiales, legislativas, administrativas o jurisdiccionales respectivamente. Ahora bien, las facultades constitucionales del Poder Legislativo en materialmente administrativa se encuentran estipuladas en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de deuda pública para aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, así como establecer en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento, así como analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, establecer casas de moneda y expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación. Mencionando también los apartados 24 que menciona para establecer contribuciones sobre el comercio exterior, sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27, y sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros. Así como el artículo 74 menciona que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados el aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación y el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 75 estipula que la Cámara de Diputados debe aprobar el presupuesto de egresos, y el artículo 76 que las facultades exclusivas del Senado deben analizar la política exterior. Ahora bien, las facultades materialmente jurisdiccionales se mencionan dentro del artículo 73, 74 y 76 de la Constitución Política. En el 73 menciona que el Congreso tiene la facultad en materia de deuda pública para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, mientras que el artículo 74 menciona las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados como el revisar la cuenta pública del año anterior, dando la revisión de la cuenta pública para que se realizara la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, y el artículo 76 que menciona que es facultad exclusiva del Senado el ratificar los nombramientos. Ahora bien, para las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo, en materia administrativa, se encuentra el artículo 28, que nos menciona que los órganos de gobierno, tanto la Comisión Federal de Competencia Económica como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se integrarán por 7 comisionados, incluyendo el comisionado presidente, designados en forma escalonada presupuesta al Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado, mientras que el artículo 73 en la fracción octava nos menciona que el Ejecutivo puede celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, y que el Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda, a cuyo efecto el jefe de gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado, mientras que el jefe de gobierno debe informar igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al rendir la cuenta pública. Y mencionando también el artículo 89, las facultades y obligaciones del presidente, que son las siguientes: es el promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, el nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, como embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y remover libremente a los demás empleados de la Unión, pues cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. Y el nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Mientras que las facultades materialmente legislativas las encontramos en el artículo 26, artículo 74 y artículo 89 de la fracción décima, igual de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resaltando que el artículo 26 nos menciona que la ley facultará al Ejecutivo
pues para que se establezcan los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planación Democrática. Mientras que el artículo 74 nos menciona que el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, compareciendo al secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos, mientras que el artículo 89 nos menciona que se debe dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar y denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndose a la aprobación que sea del Senado. De acuerdo a las facultades materialmente jurisdiccionales del Poder Ejecutivo, se encuentran que de acuerdo al artículo 42 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, se deben de analizar los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda que presenta trimestralmente el Poder Ejecutivo Federal, así como que se analice el informe anual de acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en los aspectos relacionados con las finanzas públicas, así como analizar las iniciativas de presupuesto, la ley de ingresos, leyes fiscales y criterios generales de política económica que presente el Ejecutivo ante la Cámara. Ahora bien, las facultades constitucionales del Poder Judicial serían que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito, pues que el Poder Judicial de la Federación tenga competencias de varias naturalezas, pero la corresponde a su naturaleza materialmente jurisdiccional es exactamente el artículo 106, que es dirimir las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales de la Federación y las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra. Ahora bien, las facultades materialmente legislativas serían resolver controversias que susciten tres cosas, que en primer lugar serían las normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como en segundo lugar serían las normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Y en el tercero serían las normas generales o actos de las autoridades. En facultades materialmente administrativas se encuentran las sanciones a servidores públicos y particular que incurren en responsabilidad frente al Estado en el artículo 109 de la Constitución, donde se impondrá mediante un juicio político, se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos o omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que dan observar en el desempeño de sus empleados, cargos o misiones, y también ciertas faltas administrativas graves que aquí se presentan. Además, de acuerdo con el Tribunal de Justicia Administrativa, las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos del control o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltos por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente, que de acuerdo al artículo 122, apartado A, fracción octava, se menciona lo siguiente, que se presenta en esta presentación. Y aquí se encuentra un diagrama de ciclo, que con esto terminamos. Muchísimas gracias.